Vamos a conversar sobre esta semana que empieza este próximo domingo de Ramos. Estamos hablando de la Semana Mayor, la Semana Santa, y para eso hemos invitado hoy al Padre Freddy Gil. Padre querido, que esté con nosotros aquí nuevamente en Clicracia, el poder de la información, don Clic, la democracia en información, formación para la democracia. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Roger. Un saludo cordial para ti, para tu equipo maravilloso de trabajo, para todas las personas que nos acompañan en este momento. Feliz y bendecido día. Muchísimas gracias, Padre. Amén. Bueno, Padre, entonces empezamos la Semana Santa este domingo de Ramos. Vamos a hablar un ratico con usted acerca de lo que significa cada uno de los días y vamos a obligar a trascenderlo a no solamente lo religioso, lo católico, lo místico, lo mítico, no sé cómo decirlo, trascenderlo a la vida humana, al comportamiento humano diario de esta sociedad nuestra de hoy. Padre, ¿qué es el próximo domingo? ¿Qué significa para esta celebración que empezamos precisamente de Semana Santa? Sí, aunque en el miércoles, el domingo de, de- de Ramos, todavía es Cuaresma, pero damos inicio a la Semana Santa, lo que llamamos la Semana Mayor, y conmemoramos ese momento cuando Jesús llega a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén era la capital religiosa del pueblo judío, del pueblo de Israel. Era un lugar extraordinario donde todos acudían a la Pascua, a celebrar la Pascua en este lugar. Y Jesús entonces, en medio de la gran multitud, la gente ya había visto sus obras, sus milagros, su manera de proceder, entonces lo aclaman como un gran rey. Pero hay algo bien bonito, él entra como un rey humilde y sencillo, no entra en un gran corcel como lo hacían aquellas personas majestuosas de la época, sino que entra montado en un burrito, el signo de la sencillez y la humildad. Y la gente todavía no lograba comprender el sentido de lo que aclamaban. Ellos lo aclamaban como rey, el rey de Israel, el liberador del imperio romano, sino que él era un rey de otro mundo. Incluso cuando él tiene esa interrogante ante el pretorio, pues le preguntan, ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y por eso entonces es aclamado con cantos, con salmos, con palmas, y de allí viene esa tradición donde todos tomamos las palmas para cantar al Señor y aclamarlo como rey. El rey montado en un burrito, el rey que no es de este mundo, pero la gente no entendía eso, Padre. O sea, simplemente la aclamación, el júbilo de recibirlo es porque usted adelantó algo ahorita, por lo que le habían visto hacer antes. ¿Qué fue lo que le vieron ver hacer antes que lo aclamaban? Porque sencillamente era un ser común y corriente, además supremamente humilde. Claro que sí, lo aclamaban porque sí, había hecho milagros, había sanado, sus palabras trascendían. Entonces, seguramente muchas personas decían, no, este es el que nosotros necesitamos. Qué rico tener entre nosotros alguien que simplemente haga milagros así nomás. Pero ojalá todo esto que nos sirva a nosotros para que primero no nos dejemos llevar como de los impulsos, de emociones, sino para que nos tomemos como esa pausa y decir realmente quién es Jesús, porque el objetivo es que nosotros reconozcamos a Jesús como el Rey de nuestra vida, que centremos nuestra vida en el Señor, así como lo indica en el primer mandamiento, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas, que Dios sea lo más grande y lo más importante para nosotros, que lo podamos seguir, que lo podamos aclamar y que le podamos siempre agradecer por sus obras. Padre, y cuando llega Jesús y se vuelve ya más popular después de ese domingo de Ramos, yo realmente no, cronológicamente no sabía cómo manejar la situación, simplemente yo me ubico como en lo que conocemos de las celebraciones más importantes de la Semana Santa. Entonces, a mí me da como la impresión de que el momento de júbilo, de reconocimiento público es ese domingo de Ramos cuando entra a Jerusalén. Pero ese hombre era inexistente hasta ese momento. Estamos hablando de alguien ya adulto de 33 años y nadie supo qué pasó. De un momento, mejor dicho, apareció como por arte de Birloque, haciendo milagros de un momento a otro, a los
no sé, por ahora le estoy diciendo que cronológicamente yo no sé, pero supóngase que estuviese haciendo milagros un año antes. Entonces, a los 32 años apareció alguien por arte de Birlibirloque. ¿Y qué pasaba, pues, de dónde? ¿Qué había pasado con ese hombre? Bueno, se nos dice que Jesús estuvo como en vida pública, llamémoslo de esta manera, realizando sus obras, anunciando el reino del Padre, 3 años. A los 30 años empieza él ya a darse a conocer. Recordemos el primer milagro que realiza las bodas de Caná. Y a través de esos signos, de esos milagros, de esas palabras, de esa forma acogedora, entonces, claro, va tomando fuerza, va tomando reconocimiento. ¿Y qué es lo que lleva a que Jesús sea molesto para las autoridades judías, para los sumos sacerdotes, para los escribas, para los fariseos? Jesús se vuelve molesto porque él se muestra desafiante para ellos. Recordemos que si nos vamos al Antiguo Testamento, el Señor le regala a Moisés los 10 mandamientos, pero ellos empiezan a sacar una cantidad de normas, de preceptos, más o menos 613 preceptos, que le complican la vida a la gente. O sea, ellos pierden como esa libertad religiosa, esa experiencia religiosa, esa experiencia espiritual. Y Jesús dice, bueno, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y a Jesús lo lleva ese malestar realmente dos cosas. Una, porque violenta el sábado. Para el judío, el sábado era un día tan sagrado que no se podía hacer absolutamente nada, solamente ir a la sinagoga. Y Jesús hace milagros los sábados. Por ejemplo, aquel hombre que estaba paralítico y él le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces a él le dice, ¿a usted qué se está creyendo? ¿Usted qué se está creyendo? ¿Cómo se le ocurre a usted no respetar el día sábado, el día sagrado? Y el Señor dice claramente, es que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, no seamos esclavos de preceptos religiosos. Hay que ver en esa libertad del amor y en esa libertad de la verdad. Y también para ellos fue una gran que Jesús se hiciera llamar Hijo de Dios, él llamara a Dios Padre. Incluso la palabra Dios ni siquiera se podía pronunciar, se le llamaba de otra manera, Elohim, Adonai, etcétera, pero él se atrevía a llamar a Dios Padre, y lo que quería era que todos entendiéramos, tenemos un Dios que es un papá tan cercano, tan amoroso, tan misericordioso, pero eso no lograron comprenderlo, y por eso Jesús se volvió fastidioso, incómodo, y por eso buscaron la forma de deshacerse de él. Claro. Con la historia del sábado, usted me pone a pensar en la mentalidad de los seres humanos tan complicada, innecesariamente complicada. Prohibido morirse los sábados, prohibido hacer milagros los sábados. Eso es verdaderamente lamentable nuestra mentalidad. Y es tan difícil precisamente lograr penetrar en la mente del ser humano que tuvo que haber sido realmente convincente Jesús desde cuando empezó su aparición en la vida pública, como usted nos lo dice, desde los 30 años, que haya tenido un montón de gente siguiéndolo y que se haya convertido en un peligro para ese imperio o para, no solamente era peligro político, sino especialmente religioso, ¿cierto? No tanto como para Roma, Roma no se sentía amenazado, sino que se sentía amenazado era la autoridad judía. La autoridad judía, y hablemoslo en términos también políticos, que eran arrodillados al imperio romano, ¿cierto? Entonces, de pronto alterar esa tranquilidad allí en la Palestina, pues eso implicaba también el malestar y desacomodar muchas cosas para el imperio romano. Claro. Cualquier parecido con hoy. Bueno, padre, entonces listo. Entonces un día maravilloso el domingo, otro y otros 2 días o 3 días. ¿Cuántos otros 2 días son muy especiales de la Semana Santa? Bueno, ya miramos lo que llamamos propiamente el Santo Trío Pascual, y miramos los días fuertes, ese jueves en la tarde, donde empezamos el Trío Pascual, Santo Trío Pascual, con una gran celebración, la solemne Eucaristía de la Última Cena y lavatorio de los pies, que es un momento muy, muy significativo que nos regala tres cosas. Jesús instituye el sacerdocio, sumo y eterno sacerdote. Jesús nos regala algo tan grande y tan maravilloso como la Eucaristía, ¿cierto? Tenemos la Santa Eucaristía, la presencia de Jesús, por eso Él hace un nuevo pacto, una nueva alianza, cuando Él toma el pan y el vino
Y él dice, tomen de él, porque este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomen y beban, porque está mi sangre derramada por vosotros, por el perdón de todos los pecados. Es esa nueva alianza sellada con la sangre del Señor. Recordemos que antes de Jesús, ¿qué hacía el pueblo? Celebraba la Pascua recordando cuando el Señor los había liberado de la esclavitud de Egipto. Todos tomaban un corderito, y eso está en Éxodo 12, capítulo 12. La tradición de tomar un cordero macho de un año, comerlo asado sin defectos, con hierbas amargas y pan sin levadura, sin levadura. Eso lo hacían las familias cada Pascua, recordando esa Pascua, esa liberación del paso de la esclavitud a la libertad. Pero con Jesús hay una nueva Pascua, es decir, ese paso. Van a, ya no es sacrificar un cordero, yo me entrego como el cordero degollado, el cordero sacrificado por todos ustedes. Y entonces allí está, cada que celebramos la Santa Eucaristía, conmemoramos el sacrificio del Señor. Entonces está el regalo del sacerdocio, porque no tenemos la Eucaristía sin el sacerdote, el regalo de la Eucaristía y el mandamiento del amor, amados los unos a los otros. Yo he venido a enseñarles algo importante, no a que les sirvan, sino a servir a los demás, y eso lo hace a través de un gesto muy bonito como lo es el lavatorio de los pies. Eso es jueves, Este, ¿cierto? la tarde, ya luego Eh, Jesús se va al Monte de los Olivos a orar, y allí es donde ya en la noche, entrando la noche, empezamos con la primera procesión del Trido Pascual, que es la procesión de prendimiento, que nos ujú. recuerda cuando Judas llega con los soldados y le da el beso traidor a Jesús, y luego ya se lo llevan preso y empieza ya propiamente como el momento de pasión de Jesús. Entonces está después de la Santa Eucaristía, donde de la última cena, donde ya se descubre este monumento. Recordemos, hay algo muy lindo, que a la gente le encanta ir a diferentes templos a mirar Sí, los monumentos. Ya en la noche la procesión de entendimiento, y al llegar al templo realizamos lo que llamamos la hora santa. Es una hora de oración contemplando a Jesús y recordando ese momento de angustia cuando ya empieza ese ser juzgado por el pretorio de todos aquellos judíos. sí, señor. Bueno, entonces el viernes es el día, dice uno, principal o no. No, realmente el día principal es el sábado en la noche, corresponde ya al domingo, Ya, porque Jesucristo muere, claro. ¿Qué tal que Jesús no hubiera muerto por nosotros? Pero también recordemos lo que dice San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. sí. O sea, para que lleguemos al mejor día, es muy importante que es el sábado, entonces es importante el viernes, que es el de la crucifixión, ¿cierto? Que es el de las 7 palabras, que es un día triste, es un día lóbrego, es un día oscuro, generalmente. Entonces sí es padre por como la mentalidad un poco orientada en nuestra cultura católica, a que es un día muy triste, que realmente es triste o es que realmente algo pasa que se vuelve triste, lóbrego, lúgubre, medio oscuro, el día que en la Semana Santa muere Jesús. Claro que sí, es un día de mucho luto, de mucho recogimiento, de mucha reflexión, porque el rey ha muerto, ¿cierto? Jesús, el gran rey, el liberador, muere. Y lo más triste es la forma como muere, y miremos cómo muere como el más injusto, la muerte más injusta que podemos ver. Y en el mundo de hoy vemos la réplica de tantas personas que injustamente mueren sacrificadas. Entonces, ese día, por ejemplo, empezamos con el Santo Via Crucis, que es ese recorrido en nuestros barrios, seguramente en nuestras parroquias, donde hay, bueno, inicialmente son 11 estaciones, que empieza con el sermón de sentencia, donde Jesús ya es juzgado, es señalado. Pilato se lava las manos y dice: allá ustedes qué van a hacer con él, eso no es culpa mía, eso no es responsabilidad mía. La gente lo aclama: crucifícale. Imagínense la tristeza de Jesús haciendo tanto bien, haciendo tantos milagros y tantas obras, y la gente no logró dar ese paso, porque cuando ya lo vio, llamémoslo así, en las malas, entonces ya no nos sirve, ya no es el rey que esperábamos, ya no es el milagroso. Ya, crucifíquenlo, porque a la gente, tristemente, muchas personas les encanta como el espectáculo. Y lo más triste, lo cambiaron por
por un hombre asesino como Barrabás, porque en la época también estaba la costumbre de soltar, de liberar a alguien de la cárcel, entonces pusieron a estas dos personas, a Jesús y a Barrabás, y la gente prefirió que dejaran libre a un asesino como Barrabás y que crucificaran a un inocente como Jesús. Usted más o menos explica ahí, pero es la pregunta que hacemos siempre. ¿Cómo pasamos de esa gente que aplaude, que respalda, que quiere, que vio milagros, que recibió a Jesús montado en un burrito con júbilo, boleando palma y de un momento a otro esa tradición? Eso es incomprensible. Sí, es la mentalidad del ser humano. Volvemos a decir lo que planteamos al principio. Un ser humano que está más llevado por pasiones que por razones. Si se hubiera razonado respecto de ese personaje, seguramente no hubieran dicho crucifíquenlo, no hubieran preferido que liberaran a Barrabás que a él. Entonces, es incomprensible. Y hoy se vive lo mismo, padre. Hoy aplaudimos la sangre, mejor. Hoy aplaudimos el espectáculo grotesco. Y hoy, lamentablemente, estamos con el que está en el poder y quien aparece aparentemente ha sido olvidado por la suerte o por el mismo Dios, que ya no nos sirve. Eso tiene que ver con esa mentalidad, con esa forma de ser del ser humano que no va a cambiar jamás, ¿o qué, padre? No, es que definitivamente ese tipo de actos se han replicado muchas veces, permanentemente vemos eso, al que es humilde, al que es sencillo, al que está sin voz y sin voto, simplemente lo olvidamos y a veces aplaudimos al que actúa mal. No podemos estar enceguecidos. Hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude como a centrarnos realmente como nuestra forma de proceder, no dejarnos llevar de impulsos, de convicciones, de ideologías, no, las cosas hay que tomarlas de una forma muy aterrizada y realmente hacia dónde nos conduce ciertas actitudes y ciertas posiciones. Padre Freddy Gil, buen día, cordial saludo, un abrazo fraternal. De nuevo, muy contento de tenerlo aquí en Clic hacia el poder de la información. A un clic, el poder de la información. Padre, más allá de lo confesional, de lo doctrinal, de, de lo religioso, ¿cuál cree usted que es la mayor enseñanza que le dejó Jesús a la humanidad? Jesús hombre, no Jesús Dios. Javier, cuánto gusto, hombre, me encanta saludarte. Yo siempre he dicho la verdad, Jesucristo, más que ser tan espiritual y en sus obras que realizó, era alguien muy humano. Eso nos lo dejó. Seamos muy humanos. ¿Qué nos ganamos nosotros? Y eso lo cuestiono mucho. ¿Qué nos ganamos con ser tan religiosos, tan espirituales, tantos rezos, frecuentar tanto el templo, si a fin de cuentas nuestro corazón está vacío? Y por eso ahorita que hablábamos lo del sábado, ¿cierto? El sábado, y les voy a poner un ejemplo, el buen samaritano. Resulta que este hombre está malherido y pasan, dar un rodeo, un escriba, perdón, un levita y un sacerdote, no pasan de largo, ellos seguramente querían ayudar, pero no lo hicieron, ¿por qué? Por un precepto religioso, porque si ellos hubiesen ayudado a ese hombre malherido, al quedar untados de esa sangre de este hombre, quedan impuros para ir a celebrar el culto. Entonces el Señor los cuestiona sobre eso. ¿Quién ayuda? Un samaritano que no tenía esos preceptos ni seguía esos preceptos religiosos. Entonces nos enseña a ver, no seamos esclavos de esas cosas religiosas así nomás. No, ante todo lo humano, ante todo la persona. Imagínense Jesús no curar a este hombre paralítico el sábado, simplemente por ser sábado, decir, no, mañana lo curo porque hoy es sábado. No, Jesús cura en todo momento y en cualquier lugar. Jesús actúa. Miremos la mujer el domingo pasado, el evangelio de esta mujer pecadora, sorprendida en adulterio. El Señor tenía autoridad para juzgarla, pero no lo hizo. Y por eso cuestiona la conciencia. A ver, ustedes que se están creyendo, se creen muy buenos. Entonces el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y por eso el Señor luego le dice, ninguno te ha condenado, yo tampoco te condeno. Entonces es esa parte humana de la que a veces nos olvidamos muchas personas que actúan desde lo religioso. Sábado, terminemos de hacer el recorrido por la Semana Santa, entonces el sábado en la noche es resurrección. Claro,
Aunque miremos, agregamos otra cosita del viernes, Roger, y es que en la tarde está la principal celebración, que es la solemne acción litúrgica de la pasión y muerte del Señor, que es una celebración de mucho movimiento, en silencio empieza, tiene algunos momentos. El primero, la proclamación de la palabra, se escucha la palabra de la pasión y la muerte del Señor. Luego está lo que llamamos la adoración de la Santa Cruz, donde contemplamos ese signo que no es un signo de muerte, sino de vida y de salvación, y luego la Santa Comunión. Es el único día donde no tenemos Eucaristía, porque quien preside la Eucaristía es Jesús y Jesús ha muerto. Bueno, y ya en la noche tenemos las 7 palabras, que son esas expresiones de Jesús antes de morir, que nos dejan un gran mensaje, y luego la procesión donde Jesús ha muerto, Jesús hacia el Santo Sepulcro, vamos todos a llevarlo a ese lugar solemne. Y el sábado tenemos 2 momentos. El primero, la procesión de la Dolorosa, donde María es protagonista y allí entonces está, se asemeja a muchas mamás que tristemente han tenido que llevar al sepulcro a sus hijos. Acompañamos a María en su dolor y recordamos y reflexionamos los 7 dolores de María. Y ya en la noche viene la gran vigilia pascual, que es la Eucaristía más importante del año, que está cargada de un montón de signos. Empezamos con el signo de la luz. Se bendice el fuego, se prende el cirio pascual, que es ese cirio gigante, el sacerdote va ingresando, el templo está totalmente oscuro, la gente tiene sus velitas en la mano y luego va tomando la luz del cirio pascual y se pasa de esa oscuridad a que todos, al tomar esa luz, iluminamos el templo. Jesucristo es luz que vence la oscuridad. Por eso hablamos de Pascua, ese paso de la muerte a la vida, ese paso de la oscuridad a la luz, ese paso de ese gran amor del Señor, a esa gran misericordia hacia nosotros. Eso es el primer momento. El segundo momento es la palabra. Se hace una narración de 9 lecturas. La palabra de Dios desde el momento de la creación hasta el momento de la gran resurrección del Señor. Luego viene la renovación de los compromisos bautismales. Somos bautizados, vamos a renovarnos en la fe, vamos a renovarnos como iglesia. Por eso se bendice el agua bautismal, se hace la aspersión sobre el pueblo. En algunas parroquias se aprovecha ese momento para bautizar, porque es el día pleno del bautismo. Luego viene la parte ya de la Eucaristía, ¿cierto? Ya se celebra propiamente la Eucaristía porque Cristo ha resucitado. Es el momento del aleluya. Recordemos que durante la Cuaresma no se puede expresar aleluya, porque es la expresión más grande, aleluya, alabanzas a Dios que ha resucitado. Y también se proclama el gloria, el himno de gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Son 2 expresiones muy significativas que se guardan para ese gran momento de festejo y de resurrección. Padre, yo quiero que nos hable de 2 cosas puntuales, o por lo menos que a mí siempre me han llamado la atención. La primera, ¿cuál es el origen de la vigilia? ¿Por qué la vigilia? Y segundo, ¿en qué momento encaja en la vida de Jesucristo el Padre Nuestro? ¿En qué momento fue que lo dijo? ¿Cuál era la angustia que él tenía en ese momento? Que hoy es, digamos, un símbolo muy representativo de la Iglesia Católica. Bueno, empecemos por la parte del Padre Nuestro. Mire, Jesús siempre fue alguien orante. Siempre a lo largo del Evangelio lo vemos antes o después de algún acontecimiento importante. Él siempre se retiraba a solas a orar, al monte. Pasaba horas orando al Padre. Y nos enseña el signo, lo importante, lo fundamental que es la oración. Y los discípulos veían eso. Y veían entonces que él oraba de una forma tan extraordinaria que ellos terminaron diciéndolo, Señor, enséñanos a orar, nosotros queremos orar como usted. Y entonces ahí aprovecha el Señor y les dice, bueno, cuando oren, háganlo de esta manera. Y les enseña el Padre Nuestro, porque recordemos, a Jesús lo juzgan porque llama a Dios Padre. Y él no toma a Dios como su Padre, nos enseña a nosotros que Dios es Padre, no solamente Padre mío, es un Padre de todo, es decir, nos recuerda, somos hermanos. Y si uno empieza a analizar el Padre Nuestro, esa oración que nos enseña Jesús, es una oración más que expresarla, es una oración para vivirla, se convierte para nosotros en un gran desafío. Y siempre que hagamos el Padre Nuestro, oremos el Padre Nuestro, pensemos, ¿cómo estoy viviendo el Padre Nuestro? ¿Cómo estoy viviendo eso que me enseña Jesús? Bueno, y también lo de la vigilia siempre ha sido desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Un pueblo, vigilia significa
estar despiertos, estar a la espera, y fue precisamente lo que anunciaron los profetas. Estén muy atentos, porque en cualquier momento llega el Mesías. Y pasaba el tiempo y el Mesías no llegaba, pero sin embargo los profetas seguían insistiendo. Entonces la vigilia significa siempre estar a la espera de algo grande, de algo importante que está llegando, no estar dormidos. Imagínense, por ejemplo, un vigilante de la unidad cerrada que se duerma, entonces el ladrón aprovecha y entra y hace estragos, ¿cierto? Entonces, pero hay que estar muy despiertos, cuidando nuestra fe y valorando realmente cada acontecimiento de Dios. Y se hace más fuerte la vigilia en esa noche pascual, ¿cierto? Vigilantes, despiertos, porque el Señor pasa de la muerte a la vida. Bueno, vamos a terminar por los días y ya sería la reflexión final, aunque me gustan las preguntas de Javier porque le matiza lo cronológico. ¿Qué pasa el sábado? Sí, el sábado, como les digo, es esa gran vigilia pascual, es la celebración más importante que hace propiamente del domingo, ¿cierto? Porque hablamos de que el Señor resucitó el domingo, entonces hablamos de las vísperas, ¿cierto? Es decir, incluso miremos en la tradición de nuestra iglesia, eso también se traía a cabo desde el Antiguo Testamento, cuando un día era muy importante, muy solemne, entonces se empezaba a celebrar desde el día anterior. Es por eso que, por ejemplo, las parroquias, la Eucaristía Dominical se empieza a celebrar desde el sábado en la tarde. Entonces, la vigilia de resurrección se vive desde ese momento. Vigilia, el objetivo es, pasemos toda la noche en oración, pasemos toda la noche orando al Señor, glorificando a Dios por ese paso, esa resurrección, que nos recuerda entonces ese momento cuando María Magdalena fue muy de mañanita el domingo, el primer día de la semana, y encontró la piedra que cubría ese lugar donde estaba Jesús muerto, y resulta que allí se encontró con que el sepulcro está vacío. Y está esa pregunta, bueno, ¿y por qué buscan entre los muertos al que vive? Y María entonces, alegremente y sorprendida, va y comparte a los discípulos que el Señor ha resucitado. Entonces, ¿cómo no celebrar? Por eso se pasa del día sagrado sábado al día domingo. Algunos preguntan, ¿y por qué si el día sagrado en el Antiguo Testamento era el sábado? ¿Por qué ahorita es el domingo? ¿Por qué? Por la resurrección del Señor. El Señor resucita el domingo, por eso es un día de glorificación, de alabanza, de acción de gracias, de participar de la Eucaristía, reunirnos como comunidad y como hermanos para reconocer ese gran momento que implica la salvación para todos nosotros. ¿Y por qué descendió a los infiernos? Descendió a los infiernos, eso lo mencionamos en el credo, murió en tiempo de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. No significa que Jesús se condenó, no. Lo que pasa es que, hablemoslo de esta manera, las puertas del cielo estaban cerradas. ¿Por qué? Porque no había todavía llegado el Mesías que abriera las puertas del cielo, que nos liberara con su entrega, con su sacrificio. Entonces, en el Antiguo Testamento habían personas muy buenas, muy santas, llamemos por mencionar algunos, un Abraham, un Moisés, y cualquiera de los profetas. Entonces, personas tan buenas, tan fieles a Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Va al infierno y rescata esas almas para conducirlas Mm, al cielo. La mejor explicación que me han dado sobre ese tema que no he podido, no he, y lo he preguntado a varios sacerdotes, pero esta es la más lógica, si se quiere, la más lógica, de verdad. Muchas gracias, Padre. Y bueno, el domingo vuelvo y digo que es que uno tiene en la mente, no sé si es eso, una visión mental de lo que pasa cuando hay tristeza y todo es oscuro y cuando es alegría y todo es brillante, pero el domingo yo siempre lo recuerdo brillante. Los domingos de Semana Santa son llenos de luz, es una mañana bonita. Eso tiene que ver con, vea, ya resucitó el Mesías, el, El ¿quién? Mesías, el Sí, Salvador, sí, eso. claro. Entonces, eso es una sensación del corazón, de la mente. ¿Cuál es esa sensación realmente de un domingo en el que sale un Jesús que nos lo muestran medio vestido, pero sí activo, diferente, no el sufrido, no el lleno de heridas, sino ese otro como que da esperanzas, Claro que sí. El triunfante, el aquel que triunfante. vence la muerte, vence la oscuridad, vence al maligno. Por eso recordemos cómo la cuaresma empezó con las tentaciones. Ustedes se imaginan cómo
hubiese querido el maligno hacer que Jesús cayera en tentación y que no llevara a cabo ese proyecto de salvación, que no muriera por nosotros. Hizo hasta lo imposible. Pero Jesús, imagínense esa fortaleza, esa convicción, ese gran amor para, a pesar de todo, dejarse matar en una cruz. Y miremos entonces, luego viene esa glorificación, ¿cierto? El vencedor, el triunfador, aquel que vence la muerte, vence la oscuridad, aquel que compra nuestros pecados a precio de sangre y por eso es el que ha resucitado y nos hace partícipes a nosotros. Nosotros tenemos la esperanza también de resucitar como el Señor y aquel que ha resucitado no muere nunca más. Bueno, ya para darle a Javier la oportunidad de que haga una pregunta que es más de este mundo, primero lo digo de esa manera, yo quiero terminar este recorrido que usted nos ha permitido hacer nuevamente, padre, por la Semana Santa, para decirle, para preguntarle, ¿es posible o es muy ingenuo pensar que cuando la gente entra a una semana de reflexión como esta, cuando la gente es invitada a que reflexione, a que haga actos de contrición, a que, vea, más o menos lo que está ahí en la lectura, a que haga un break en el egoísmo y el odio tan naturales en el ser humano, es posible que rece, como dice ahí, que hay un dicho que es el que peca y reza empata. Es posible que la gente realmente cambie y salga el lunes de Pascua de una Semana Santa realmente diferente y no vuelva a empatar con el pecado, sino que ojalá deje el egoísmo, deje el odio, deje todo ese montón de actitudes tan humanas, son humanas, pero que pueden cambiarse por unas actitudes mucho más cercanas a lo que enseñó Jesús, más compasión, más misericordia, más solidaridad, más amor por el otro. Total, estamos de acuerdo. No, eso sería lo ideal. Lo ideal sería que nosotros lográramos comprender tan profundamente ese acto de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que yo pueda decir, Señor, yo cómo no voy a creer en ti, yo cómo no te voy a buscar, yo cómo no me voy a fortalecer espiritualmente con tu presencia si lo has hecho todo por mi salvación. Imaginémonos un instante donde Jesús no hubiese venido, no hubiese sido valiente, no nos amara, no hubiera muerto y no hubiera resucitado por nosotros. A lo mejor de pronto no valoramos ahorita todo eso, pero cuando nos vayamos de este mundo, ¿qué? ¿Cierto? Imagínense nosotros muriéndonos y encontrando el cielo cerrado, pero tenemos el cielo abierto gracias a esa entrega del Señor. Entonces, el objetivo es de que pasemos de esta Semana Santa, porque tristemente hay que decirle a muchas personas que son solamente de Semana Santa, participan de la Semana Santa y pare de contar. No, el objetivo es, Señor, cuenta conmigo como discípulo, que no nos pase como los discípulos que lo abandonaron, que lo dejaron solo, que lo negaron. No, Señor, aquí quiero estar contigo. Señor, creo en ti y soy el primero que defiendo esa causa. Me alegra, Señor, y te agradezco por esa gran resurrección. Y quiero ser tu testigo y enseñarte a los demás y que podamos, donde lográramos comprender el signo de la entrega, el sacrificio, la resurrección del Señor, viviríamos delicioso como seres humanos, viviríamos como hermanos, seríamos fraternos, haríamos el bien, tantas cosas. Es que tristemente por nosotros llevar las cosas a nuestra manera, sin Dios en el corazón, vamos estropeando la vida, vamos estropeando el mundo, vamos dañando a los demás. Qué buenas palabras, padre, qué buenas palabras. Padre, voy a ya para despedirlo porque sabemos que tiene cosas que hacer, a darle la palabra a Javier que se sale un poquito de ya el recuento que hemos hecho, reflexión sobre la Semana Santa, con un tema que quiere tratarle. Javier, bien pueda. Gracias, Roger. Padre, es que yo quisiera aprovechar la presencia suya aquí en Clic Gracia para que nos hiciera también una reflexión. Es que yo ayer viendo lo viral que se puso el tema de Sara Millerey, yo entiendo que creo que usted sabe de quién estoy hablando. Vi en TikTok una parte de una homilía de un padre, creo que es caleño, le dice el padre Severo, no me acuerdo. Pero él decía ahí dos cosas que a mí me impactaron mucho. Primero, que ni a Dios, ni a Jesús, ni a ninguna religión le debe importar lo que uno tenga entre las piernas, sino que le debe importar ser el ser humano. Y lo otro es que cómo un ser humano es capaz de quebrarle las manos a una persona, a los pies y dejarla morir
y cómo otros seres humanos son capaces de grabar eso y de no hacer nada por ello. Y él decía, ¿será que estamos perdiendo la batalla? ¿Será que la humanidad ya no vale nada? No sé, yo quisiera un poquito, a mí me llamó mucho la atención la homilía de este padre, y usted que es un hombre muy sensible también, quisiera que me hablara un poco de este caso, pero desde el punto de vista de un sacerdote con sensibilidad humana. Sí, total. Les cuento que yo soy bellanita, vivo aquí en Bello y la verdad en lo personal me ha dolido, me ha conmovido muchísimo todo esto que le ha pasado a Sara y sobre todo la forma como fue asesinada, una forma tan vil, tan baja, fracturarle sus piernas, sus manos, tirarlo a una quebrada donde bajaban heces humanas, y no solamente eso, no permitir que nadie le ayudara, es algo de lo corrompido que está el ser humano, lo corrompido. El ser humano tiene esa capacidad para hacer tanto, pero tanto bien, pero si se descuida y si vive sin Dios, también hacer tanto, pero tanto mal. Yo no me doy a la idea de que estamos perdiendo la batalla, de que nos están ganando aquellos que actúan sin Dios, no. Esto tiene que, es una forma de ponernos el dedo en la llaga y decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como familia? Es que es en la familia donde se empieza a educar en valores, se empieza a educar en la fe, porque afuera en la calle hay muchos desafíos. Yo siempre le digo, por ejemplo, cuando comparto la Eucaristía con los jóvenes, muchachos, la vida es como un gran centro comercial, usted encuentra de todo y te ofrecen de todo. La vida, sí, así es la vida. La vida te ofrece de todo, cosas buenas o cosas malas. Entonces, ¿qué estás optando? ¿Qué estás recibiendo? Y somos muy fáciles de pronto para juzgar. Y por eso me identifico también con lo que decía este sacerdote. A ver, y lo expresamos ahorita con la actitud de Jesús. Si algo que hizo Jesús fue esa parte humana, esa parte humana. Yo conozco personas que tienen ciertas inclinaciones sexuales y yo como sacerdote, yo jamás tengo por qué juzgarlo, pero viviendo de una manera tan bonita, de una manera tan ejemplar, incluso más que aquellos que nos creemos pues tan heterosexuales y tan espirituales, no. Es mirar realmente, la situación no está en su inclinación sexual, la cuestión está en nuestra reacción, nuestra búsqueda de Dios, nuestra aceptación y nuestro testimonio de Él. Y seguramente muchas personas que viven esta experiencia nos dan testimonio. Muchas gracias, padre. Sí, era algo que teníamos que resolver. Este caso ha sido muy viral. De verdad que uno cada vez se sorprende con los datos que van llegando sobre la forma tan vil en que fue asesinada esta persona. Y es un poco también recordar aquella frase de que no me duele tanto la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos, ¿no? Total, así es. Y como les digo, eso nos tiene que pellizcar, eso nos tiene que llevar a actuar y decir, estas cosas no se pueden replicar más. Vamos a reaccionar, vamos a ser más humanos. Ahí es donde está la tarea de nosotros los sacerdotes, de los pastores, de los maestros en los colegios, de los padres de familia, para que vamos formando a nuestros niños, vamos educando en valores a nuestros jóvenes que si nos descuidamos simplemente terminan tomando caminos muy equivocados. Bueno, padre, mire, o por lo menos mire la imagen del, no sé si usted la vio, la del sacerdote a que se refiere Javier, para que veamos como el contexto, para que la gente no quede, aquí se verá que se está refiriendo Javier, vea, un pedacito de nada. Semana me levanto y lo primero que veo en el celular son dos noticias desgarradoras. La primera noticia fue el asesinato de una mujer transgénero en el municipio de Bello, Sara Millerley. Sara. ¿Qué hay en la cabeza de una persona que ve un ser humano sufriendo y agonizando en una quebrada después de ser violentada, maltratada, con sus manos y piernas fracturados para no prestarle el auxilio? Y hoy hay que romper el silencio como iglesia, hoy hay que romper el silencio como pueblo de Dios, hoy hay que romper el silencio como comunidad, hoy hay que romper el silencio. Porque Colombia y Medellín han sido estados
profundamente maltratados por la violencia. Pero si desde la iglesia, desde la disidencia, desde la diferencia, nos rompemos el silencio y rechazamos cualquier acto violento que dañe al ser humano, lo estamos haciendo mal. Papel muy importante tienen ustedes, padre, lo tienen. Porque miren, la verdad, para terminar, qué pena, usted nos alargamos un poquitico más, pero es que estamos frente a una semana que nosotros no queremos dejar pasar como una semana más. Simplemente que es la semana de descanso y de rumba rico, y de paseo rico, y de compartir con los amigos y familia rico. Pero lo que realmente significa para los católicos y para los seres humanos, así no sea para los católicos, no tenga que ser, no pensemos solamente en los católicos, es una semana distinta. Usted creó la palabra que yo estaba buscando desde hace mucho rato, corrompido. Hay mucho humano corrompido. Y entonces ahí está diciendo el Padre, diciendo, rompamos el silencio. A ustedes les toca, Padre, es muy difícil porque allá va mucha gente a rezar. Yo he visto, todos hemos visto, gente que entra a la iglesia, se persigna, reza el Padre Nuestro, una devoción, sale y son perversos, son corrompidos. Entonces, la labor de ustedes es muy difícil, pero es muy importante. Ojalá logren el propósito, no solamente rompiendo el silencio frente a casos como este, sino frente a tantas cosas. El simple odio, el simple egoísmo, la simple forma de ser con ganas de destruir al otro, eso es un papel de ustedes muy importante, Padre. Entonces, vale la pena como cerrar esta conversación diciéndoles una dura labor la de ustedes, pero la tienen que hacer ustedes desde allá, desde donde le creen tanto. Así es, así es. La gente todavía cree en el sacerdote, acude al sacerdote y nosotros tenemos que aprovechar todo esto para bien, porque no se nos puede olvidar, somos una iglesia profética. ¿Cuál es la tarea del profeta? Anunciar y denunciar. Yo siempre, les digo honestamente, a veces he cuestionado la tarea de la iglesia, porque a veces nos metemos debajo de la mesa. Nos falta valentía, nos falta decisión para decir la verdad, las cosas. A veces callamos, a veces tapamos ciertas cosas y eso no puede suceder. Lo que pasó con Sara duele muchísimo, pero también es la réplica de lo que le pasó a Jesús. Es que lo que le pasó a Jesucristo, eso se sigue replicando de muchas maneras en muchas personas tristemente y no podemos permitir que eso siga pasando. Hay que reaccionar y hay que mirar realmente qué estamos haciendo. No podemos simplemente volvernos espectadores y coger un celular y mirar cómo una persona sufre y después replicarla a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué está pasando? Que no se supone que somos personas inteligentes, no se supone que somos personas espirituales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque una cosa es lo que sentimos o pensamos y otra cosa es realmente lo que estamos haciendo. Y eso tiene que ir muy coordinado. Así es, Padre. Así que una invitación, y no solamente para ustedes, sino para todos. Padre Freddy Gil, qué bueno que nos haya acompañado este buen rato, agradeciéndole muchísimo, pero muy claro y nos ayuda de verdad a ser reflexivos, más reflexivos sobre nuestra propia vida y esta vida en sociedad que necesita menos corrompidos y mejor gente, más gente que tenga como émulo ese señor que va a entrar en un burrito este domingo y que va a tener que pasar por las verdes y las maduras para volver a salir triunfal el próximo domingo. Ojalá metiéndose esas imágenes en la cabeza de los católicos y de los seres humanos en general. Muchísimas gracias, Padre. A ustedes, un gusto saludarlos, muchas bendiciones, acerquémonos mucho a Dios, vivamos esta experiencia pascual de la mejor manera y a ser más humanos como nos lo enseñó Jesús. Dios los bendiga. Así es, mire, esa es la palabra final que me gusta que Javier tenga en cuenta, a ser más humanos. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el humanismo, Javier? Nosotros hablamos de valores todos los días. Nosotros, por ejemplo, los periodistas, yo sé que Javier, que a usted no le enseñaron en la universidad y a mí tampoco. Me enseñaron a tener en cuenta como principios y valores en nuestra labor periodística, que alguna vez alguien, me acuerdo que fue Luis Alirio Calle, usted conoce a Luis Alirio Calle, él fue mi jefe cuando fue director del Informativo de Antioquia y yo hice mis primeros pinitos como periodista, reportero allá en el Informativo de Antioquia.
Yo a Luis Alirio le aprendí mucho. Y una vez dijo que nosotros los periodistas, Javier, éramos como los sacerdotes, éramos como obispos, era un ministerio, quería decir él. Lo que nosotros hacemos es un ministerio, porque el principio de la verdad, por ejemplo, que nos debe guiar a nosotros, tiene mucha relación con la justicia, tiene mucha relación con valores y derechos como la equidad. En fin, entonces yo a Luis Alirio le aprendí muchísimo, y uno de esos valores que no todos los periodistas tienen en cuenta y que yo no he querido que se me zafe del corazón y de mi mente es el del humanismo. Los periodistas tenemos que ser humanos, y hay mucho periodista que es inhumano. Y entonces, si el periodista que lleva orientación es inhumano, ¿usted cree que la sociedad va a ser muy humana, Javier? No, señor, pero mire, don Roger, usted tiene toda la razón en ese tema del humanismo. Y conectando ese tema con el de la religiosidad y sobre todo con el de Semana Santa y la pasión de Cristo, que es como la conocemos, yo creo que por encima de cualquier consideración de Jesucristo o de Jesús, se ha visto como profeta, como hijo de Dios, como Dios, cada cual mirará cómo lo ve. Y yo creo que la mayor enseñanza de Jesús, o las dos mayores enseñanzas de Jesús, son estas: el amor por el prójimo y que todos somos iguales ante el Creador. Eso me parece que es la mayor legado que le dejó Jesús a la humanidad, por encima de cualquier otra consideración, si hizo milagros, si resucitó, si fue al infierno, si después fue al cielo. Ya eso son cosas que cada cual mirará si las cree o no las cree o cómo las asume. Pero lo cierto del caso es porque hay una evidencia científica, histórica y real de que Jesús existió y de que esas palabras, ese ser disruptivo de su momento que rompió todos los esquemas, dejó una enseñanza muy grande, y es el amor por el prójimo y la igualdad de todos los seres humanos. Qué bueno que usted diga eso, Javier, porque la verdad es que incluso a muchos creyentes se nos, digamos, nubla la mente en un determinado momento cuando pensamos, ¿de verdad que Jesús existió? O sea, todo este cuento que se vuelve místico, que se vuelve esotérico también, que se vuelve mágico, que se vuelve abstracto. Todo ese cuento no es un invento, no fue que alguien, un tipo muy creativo, se inventó el personaje y se inventó todo lo que durante 2000 años ha tenido tanta fuerza. Pero cuando vamos hacia atrás en la historia y llegamos a personajes como Gandhi, por ejemplo, pero Gandhi existió, y seguimos para atrás y empezamos a recordar otros personajes para el medio nuestro que tiene que ver con la información. Gutenberg existió, y si seguimos hacia atrás, y Cristóbal Colón existió, en fin. ¿Y por qué llega un momento en el recorrido hacia atrás en que dudamos que Jesús existió? ¿Cierto? Porque hay mucho misticismo en torno a ello, pero yo creo que ese misticismo, eso mágico, esa invitación que estamos haciendo nosotros hoy a que asumamos una Semana Santa también con un poco de misticismo, ojalá con magia, eso tiene que ver, eso, pues, eso digamos, le baja como el nivel de realidad a la existencia del personaje llamado Jesús. Pero ¿por qué no creerlo? Y sobre todo con la carga que tiene tan importante para hacer que seamos mejores seres humanos. De verdad que el comentario que usted hace me llama la atención, y es verdad. ¿Por qué no creer en alguien que sí fue capaz de dar la vida por la gente para salvarla? De pronto le pone mucha literatura. Yo no sé lo de la resurrección. Yo no sé. No sé si eso es literatura. Pero en todo caso, lo que sí contiene esta historia es la de la invitación a que seamos diferentes, a que seamos más reflexivos, a que haya actos de contrición y que realmente pensemos en convertirnos. Que tanta gente corrompida en todo sentido pueda cambiar esa forma de ser por un ser mucho más humano,
un ser mucho más amable con la sociedad.